refiere a las acciones de protección. Esto es una pregunta válida. Yo le he defendido toda la vida. No puede un juez, cualquier juez, en una acción de protección, por ejemplo, abajo una resolución de la Asamblea Nacional, un juez de tránsito. No puede. Esto hay que normarlo. Pero veamos el texto. No le escondan al texto, porque ¿cómo la gente va a hablar si no conoce cuál es la enmienda que quieren sobre eso? Pero mire la ridiculez y lo burdo. Dice que, tratando de compensar, que fruto de esto se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental. Pero si se van a enfermar mentalmente los que están haciendo ludopatía, o sea, no le tomen del pelo al Ecuador. Está de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal, se vea la pertinencia de revocar concesiones mineras. O sea, el que redactó esto, no quiero utilizar palabras gruesas que me encantaría utilizarlas. O sea, si hay minería ilegal, es que no hay un título de autorización. No existe concesión. Por eso es minería ilegal. Entonces, ¿cómo para erradicar la minería ilegal se van a revocar concesiones? O sea, el que redactó esto tiene que ir a un manicomio. O sea, así de flojas y de sin sentido son las preguntas. Cuando se hace una consulta, que además cuesta alrededor de 60 millones de dólares, cuando se hace una consulta, por ejemplo, de una reforma penal, porque una reforma constitucional o una enmienda constitucional ya supone otro tipo de procedimientos. Pero cuando uno hace una consulta sobre una reforma legal, tiene que poner en el texto, en el anexo, cómo quiere que se reforme la ley. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo que los miembros de Fuerzas Armadas, Policía, no sean privados de su libertad o se les ordene el arresto domiciliario reformando el Código Orgánico Integral Penal? En el anexo que tenía que decir, el artículo tal del Código Orgánico Integral Penal se sustituirá por el siguiente. Así se hace una consulta. Estos son niños de pecho. Y entonces, ¿dónde está el texto de lo que quieren? O quieren una pregunta en blanco, para después, en lo que van a volver a tramitar el mismo tema ante la Asamblea Nacional, porque así está previsto, que en 5 días posteriores a la publicación de los resultados, el presidente remite el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Entonces ahí ponerle lo que les venga a la regalada gana en el texto. Es una trampa la que están haciendo. Esto es una viveza criolla. Entonces, ¿dónde están los textos que quieren? No existe. Segundo, el tema de Fuerzas Armadas, de prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales. Esto implica cambio en la Constitución, porque es un diferente rol de las Fuerzas Armadas, y reforma la Ley de Seguridad Pública del Estado. ¿Dónde está el texto y qué quieren? Pero además sobre esto ya hay pronunciamientos en la Corte Constitucional negativos sobre este tema. Sobre el control de armas, ¿dónde está el cambio en la Constitución y en la reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado? De las preguntas, de las 11 preguntas, muchas no tienen la menor posibilidad de ser atendidas, porque son cambios legales que deberían ir directamente a la Asamblea Nacional. Pero dentro de esto existe la famosa consulta esta de los juegos de azar, que es una cosa ridícula y vergonzosa. O sea, esto responde a los intereses económicos de algún grupo, para que existan salas de juego, casinos, casas de apuestas, negocios y etc. cosas. Entonces, pero mire la ridiculez y lo burdo. Dice que, tratando de compensar, que fruto de esto se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental. Pero si se van a enfermar mentalmente los que están haciendo ludopatía, o sea, no le tomen del pelo al Ecuador. Pero en todo caso, esto provoca a las 11 preguntas varias reformas a varias leyes que tendrá que la Asamblea tramitar a rompecincha. Y hay unas que no me quiero dedicar por el tiempo, pero voy directo a las 9 preguntas nuevas. Las 9 preguntas, ¿sí? Mire, el tema de la extradición. ¿Está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? Esto dice la pregunta de Novoa, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, enmendando la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? En ningún caso, no hay restricciones, no hay impedimentos, no hay nada. En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriano. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que el que redactó esto no sabe castellano. Porque si dicen, de acuerdo con las condiciones,
permitir extradición con las condiciones establecidas en la Constitución. La Constitución no tiene condiciones. La Constitución es directa y no admite duda. En ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana. Primera pregunta, 0/10. Segunda, la enmienda de la Constitución para que se reforme la ley orgánica de extinción de dominio. Se enmienda la Constitución. Lo que quieren es violar la Constitución para que, sin tener sentencia ejecutoriada en firme, ya el Estado se apropie de determinados bienes. Eso es consecuencia de que se declare la culpabilidad de una persona. Y la persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que exista sentencia ejecutoriada en firme. Y esto no lo dice el nacional. Por tanto, segunda pregunta, no pasa tampoco. Pero la tercera ya es terrible. Mire, John, le pido que ponga atención. ¿Está de acuerdo en que para erradicar la minería ilegal se vea la pertinencia de revocar concesiones mineras? O sea, el que redactó esto, no quiero utilizar palabras gruesas que me encantaría utilizarlas. O sea, si hay minería ilegal, es que no hay un título de autorización. No existe concesión. Por eso es minería ilegal. Entonces, ¿cómo para erradicar la minería ilegal se van a revocar concesiones? O sea, el que redactó esto tiene que ir a un manicomio. O sea, así de flojas y de sin sentido son las preguntas. El tema de calificar leyes urgentes, el presidente quiere que todo lo quiere manejar por la vía urgente con la Asamblea Nacional. Respete a la Asamblea Nacional, pues. Respete a la Asamblea Nacional, es un tema que lo ahogue en proyectos. Y tampoco se conoce el texto de esto. La quinta pregunta es una barbaridad. Dice que el presidente está de acuerdo con que el presidente pueda conceder indultos durante la sustentación de las causas penales. Verá, John, no en sabe Ecuador, si es. en China, en Ghana, en Mozambique, en cualquier parte del mundo, el indulto conmuta una pena. Eso es el indulto, conmuta una pena, o sea, perdona una pena. Ese es el indulto, diferente de la amnistía. Conmuta una pena. ¿Cómo se puede conmutar o perdonar una pena durante la sustentación de una causa penal? ¿Qué quiere decir sustanciación? Sustanciación de la causa penal, que todavía no hay la pena, pues. Así es. O sea, ¿qué van a perdonar si no ha terminado la causa penal, no ha concluido? Entonces, mire usted lo flojo que es todo. En este otro tema del establecimiento de judicaturas especializadas, como en primera como en segunda instancia, para tratar este tema, ya en este caso existe normativa interna en la Constitución de la República de que esto existe. Entonces, cuando uno dice, cuando uno existe, no, esto es lo que se refiere a las acciones de protección. Esto es una pregunta válida. Yo le he defendido toda la vida. No puede un juez, cualquier juez, en una acción de protección, por ejemplo, abajo una resolución de la Asamblea Nacional, un juez de tránsito. No puede. Esto hay que normarlo. Pero, veamos el texto. No le escondan al texto, porque ¿cómo la gente va a hablar si no conoce cuál es la enmienda que quieren sobre esto? La siguiente. Que se promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional. Ya tienen leyes sobre esta materia, además violando el espíritu de la Constitución, porque lo que se busca es que los extranjeros sean juzgados afuera, y afuera tienen todas las prerrogativas de ganar. Esto es una ofensa al sistema, y ya lo han logrado con leyes, no sé por qué vuelven con el mismo tema. ¿Está de acuerdo que el personal de las Fuerzas Armadas, les ruego comedidamente, John, que ponga atención a lo que voy a decir aquí, verá. ¿Está de acuerdo, la pregunta, con que el personal de Fuerzas Armadas y la policía, en el caso de delitos cometidos dentro de su misión, o sea, la misión que tienen, sean juzgados en todas las etapas procesales por jueces especializados en materia penal, militar y policial, pertenecientes a la misma función judicial? Perfecto. ¿Qué dice el artículo 160 de la Constitución? Los miembros de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la función judicial. Así es. En el caso de delitos cometidos dentro de su misión,
específica serán juzgados por salas especializadas en materia militar y policial pertenecientes a la misma función judicial. Es lo mismo que tiene la pregunta. Exacta, pero así lo mismo. Es la misma, sí. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿dónde está esta gente? Y en el tema del Código de Trabajo, en la pregunta 9, ¿está usted de acuerdo que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular contratos de trabajo a plazo fijo y por horas? La Constitución dice en el artículo 327 que se prohíbe toda forma de precarización, entre ellas la contratación laboral por horas. Entonces, ¿qué le dicen al Ecuador? Es que esto solamente que no se afecte derechos adquiridos, o sea, que los que están bajo el Código de Trabajo actual sigan bajo el Código, pero vamos a dictar una nueva normativa para los que quieran iniciar una relación de trabajo bajo otras condiciones. Eso tiene un nombre en el derecho, mi querido John. Se llama pluralismo jurídico. O sea, a estos los manejo con este sistema y a estos con este otro sistema. Eso no se permite, no es viable, porque incluso yo siempre hablo en derecho. Para darle paso, doctor, para darle paso al ingeniero Gonzalo. Solamente termino en 5 segundos. Con eso se rompe un principio constitucional que está contemplado en la Constitución. La igualdad formal y material de los ecuatorianos ante la ley. O sea, los unos bajo un sistema, los otros bajo otro sistema. Entonces, esto es más o menos las nuevas preguntas. Y créame que no me quedo a analizar otras de las primeras 11, porque son, así como las cité a las últimas, son de niños de pecho.